Muy bien, vamos a ver la mediana para series agrupadas. Obsérvese que la fórmula es un poquito más elaborada que cuando uno calcula la media, pero no por ello deja de ser sencilla de entender. Observe primero la fórmula que tiene dos componentes. El primer componente que está a la izquierda, que se denomina, que es el valor del límite inferior de una clase. Ya vamos a ver cuál es la característica de la clase. Y un segundo componente que es el resultado de una multiplicación. Pero previamente, para poder multiplicar esos dos componentes, el componente que está entre paréntesis y el intervalo de clase, usted tiene que resolver esa división. Entonces usted tiene que comenzar a trabajar en la parte de arriba. Luego que ha resuelto la parte de arriba, entonces procede a hacer la división junto con la parte de abajo, y hasta que tenga resuelto eso, puede proceder a multiplicar por el intervalo de clase. Observe los componentes. Primero, usted tiene allí una sumatoria de f, y la sumatoria de f es simple y sencillamente la sumatoria de las frecuencias, o en una palabra, la n. La n, miren, esta es la n, el número de observación, el total de frecuencias observadas, usted la suma y esa es la n, ya que usted ya conoció. La segunda abreviatura que usted mira es la FAA. ¿Qué es la FAA? Es la frecuencia acumulada anterior. Ya vamos a ver dónde está esa frecuencia acumulada anterior. Por ahorita usted tiene que saber que va a tener que jugar con la columna de las frecuencias acumuladas. Luego está la frecuencia de la clase mediana. Ya vamos a identificar en el procedimiento dónde está esa clase mediana para identificar la frecuencia. Lo último está el IC, que es el intervalo de clase, y el LI, que es el límite inferior de la clase mediana. De nuevo, ya en el procedimiento usted ya va a identificar dónde se localiza la clase mediana. Y quizás para irnos adelantando, todo esto de la clase mediana y dónde hay que hallar la clase mediana resulta del inicio de desarrollar esta fórmula. Pero para ello veamos el siguiente ejemplo. Vamos a utilizar el mismo ejemplo de las calificaciones de estudiantes para calcular la mediana. Los 70 estudiantes, el valor de los 70 estudiantes vamos a calcular, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es agarrar el número de observaciones que nos dio el N70, porque son 70 estudiantes, y lo vamos a dividir entre 2, obteniendo el valor 35, porque 70 entre 2 es igual a 35. El segundo paso es localizar la frecuencia acumulada que sobrepase al número 35, ¿ya? Es decir, usted va a tener que trabajar en la columna de frecuencias acumuladas, y una vez usted localice la frecuencia acumulada que sobrepasa a ese número 35, en ese momento usted localiza la frecuencia mediana, ¿ya? Para nuestro caso se localiza en la cuarta clase. Ya vamos a ver con la tabla dónde está localizada. En la frecuencia acumulada anterior de esa clase que usted ha identificado, a la clase mediana se identifica el 18. El 18 es la frecuencia acumulada anterior. El límite inferior de la clase identificada como mediana sería el 70, ¿ya? El intervalo de clase usted ya lo dedujo que es 8, ¿ya? Y la frecuencia de la clase mediana es 20. Por lo tanto, tenemos todos los elementos para la fórmula que vamos a aplicar. Por favor, pasemos a la siguiente lámina. Observe, aquí tiene usted la tabla de distribución de calificaciones, la tabla de distribución de frecuencias de calificación. Observe que en la primera columna usted tiene la frecuencia observada. Mire, como la N nos da 70, ¿sí? Luego usted, la segunda columna es la frecuencia acumulada. Observe cómo hemos obtenido la frecuencia acumulada, ¿ya? No es nada del otro mundo, usted ya lo aprendió y lo maneja
bastantemente. ¿Ya? Por favor, quiero que estudie bien esta última tabla para que comprenda dónde está la frecuencia acumulada. Luego, al partir el total de observaciones entre 2 nos da 35. Ese 35 es un referente que vamos a buscar qué clase sobrepasa al 35 y le encontramos en la clase 70-78. En ese momento, esa es nuestra clase mediana. La clase mediana está entre el 70 y el 78. Hasta aquí este video, continuemos en el siguiente.